la investigación cualitativa, digamos que es un campo metodológico que nos permite resolver preguntas que están asociadas con dimensiones de la realidad social, como por ejemplo la dimensión cultural, la dimensión del significado, la dimensión del lenguaje. Y por ende es una metodología que nos permitiría abordar esta dimensión de la realidad con la finalidad de poder acceder a información de carácter empírico que nos posibilite dar cuenta de ella. Pero también la investigación cualitativa posibilita acceder a los campos de conocimiento que son más emergentes en la realidad y sobre los cuales necesariamente no hemos desarrollado teoría. Y nos podemos acercar a ellos vía la diversidad de estrategias que propone, como la conversación, como la observación, como la participación, con la finalidad de poder obtener datos empíricos que posteriormente puedan ser conceptualizados. La investigación cualitativa está muy preocupada por esas dimensiones del lenguaje que tienen que ver con la subjetividad, con la intersubjetividad, con la construcción del sentido en los procesos comunicacionales. Entonces debemos decir que el dato que vamos a construir en la investigación responde a una naturaleza. Esa naturaleza es una naturaleza ideográfica, es una naturaleza que está asociada al lenguaje, que tiene características subjetivas, que tiene características de construcción producto de la interacción y que nosotros podríamos ir asociando a aspectos como los enunciados, las marcas simbólicas, las dimensiones de los signos que podemos identificar en esas realidades y que es construida y que tiene valor de acuerdo al contexto en el cual la construimos. Entonces, como decimos que son dimensiones del texto, dimensiones de marcas que son simbólicas, ellas se van a encontrar en diferentes fuentes, ¿cierto? Las fuentes de la investigación cualitativa están vinculadas con asuntos como los siguientes, ¿cierto? Con el testimonio que las personas nos ofrecen en las entrevistas, en los grupos de discusión, en las historias de vida, por los textos que podemos identificar en la producción escrita de algún grupo social, de algún individuo, por las recurrencias en la práctica que podemos observar cuando hacemos etnografía, ¿cierto? Por la forma como levantamos esa información, ¿cierto? Y la vamos construyendo en fuentes o está en alguna fuente, ¿cierto? Por información que ha sido construida por otros, videos, cartas, textos, actas, que han sido impresiones de esas estructuras del lenguaje, de esas ideas subjetivas o de esos aspectos culturales que han logrado irse materializando en algunas de estas fuentes. Ni la investigación cualitativa excluye la investigación cuantitativa, ni la investigación cuantitativa excluye la investigación cualitativa. Tenemos que tener siempre en cuenta que vamos a aplicar algún tipo de estrategia de recolección de información, qué tipos de datos necesitamos para responder la pregunta. ¿Sí? Me voy a explicar. Si lo que yo requiero es recolectar datos cuantitativos que me van a permitir caracterizar una realidad, que en esencia requiere de estadísticos, requiere de datos fácticos, pues las puedo usar, ¿cierto? Puedo hacer una encuesta, puedo hacer un checklist, ¿cierto? Que posteriormente puedo contrastar o triangular con información de entrevistas o información observacional o información que he recolectado por otras estrategias. Lo que creo que es muy importante de tener en cuenta cuando usamos diferentes tipos de datos, diferentes tipos de fuentes, es para qué nos van a servir y cuál es el interés que yo tengo en tanto la pregunta que quiero resolver o la realidad que quiero abordar, ¿cierto? Si yo tengo claro eso, va a ser muy fácil contrastarlas, va a ser muy fácil tener claro para qué me sirve un dato estadístico, para qué me sirve un dato testimonial, para qué me sirve una entrevista, para qué me sirve una encuesta, ¿sí? Si no lo tengo claro, ¿sí? No va a ser posible, ¿cierto? Entonces,
podría cruzar información de diferentes tipos de fuentes siempre y cuando tenga muy claro para qué me van a servir, ¿cierto? No hacer una recolección acrítica de la información, porque lo que me puedo encontrar es que me voy a llenar de grandes volúmenes de datos que posteriormente no voy a saber ni qué hacer con ellos, ni para qué me sirven, ni qué relación tiene uno con el otro. Hay investigaciones que requieren de diferentes fuentes, ¿cierto? Requieren tener datos cuantitativos que me puedan dar cuenta de índices, de indicadores, que me permitan dar cuenta de forma muy concreta de una realidad, ¿cierto? Y en las mismas investigaciones yo puedo estar preocupado por conocer la forma como los sujetos están hablando, se están expresando, están sintiendo, están viendo esa realidad. Entonces, claro que yo puedo hacer una investigación que contenga información, modelos cuantitativos y modelos cualitativos, ¿cierto? Pero esos modelos, cuando yo los quiero combinar en una investigación, siempre van a responder a diferentes tipos de preguntas o a diferentes dimensiones de la realidad. Entonces, cuando yo voy a combinar metodologías, cuando yo voy a combinar datos, es porque previamente en el proceso de problematización yo he identificado que es necesario poder trabajar esas diferentes dimensiones de la realidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque podría bastar con hacer una investigación cuantitativa para poder dar respuesta a la pregunta de investigación que me propuse. O bastaría con montar una propuesta de carácter cualitativo para dar respuesta a la pregunta. Entonces, es en la pregunta, en la problematización, donde yo voy identificando si realmente necesito hacer una investigación que tenga diferentes niveles en términos de la recolección de los datos. Cuando hablábamos de datos cualitativos, estábamos hablando de que estos datos cualitativos eran textuales, estaban asociados a las expresiones comunicacionales de los sujetos, porque eran testimonios, porque eran conversaciones. Entonces, hay una dimensión que tiene que ver con el papel ético del investigador cuando nosotros vamos a construir esos datos. Y tiene que ver efectivamente con la manera como tratamos a los sujetos que nos van a proporcionar esos datos. ¿Sí? Voy a ser un poco más claro. Si yo quiero hablar con alguien que tiene un contexto sociocultural diferente al mío, ¿cierto? Lo mínimo que yo podría hacer como investigador es enterarme cómo él entiende esos temas sobre los cuales yo voy a hablar, con la finalidad de poder comprender cuando él use un lenguaje natural, específico de su contexto sociocultural, cuando él haga referencias a eventos o situaciones que son muy particulares de la historia de vida de este sujeto o de la historia de vida del grupo. De tal manera que el encuentro conversacional, que el acercamiento a esas fuentes textuales pueda permitirme a mí como investigador entender el dato en toda su dimensión contextual y además que yo pueda entender al sujeto como un sujeto que es diferente a mí, en tanto tiene una historia, pero que yo puedo comprender, porque tengo la capacidad de poder entender qué me está queriendo decir, cómo me lo está diciendo y para qué me lo está diciendo. Eso es muy importante en términos éticos. Pero también es muy importante, ¿sí?, estar cercano, comprender mejor cómo el grupo social vive, siente, cuál es el mejor momento para hablar, en qué momento puedo estar con ellos, en qué momento no, cuándo me dan permiso. Tener en cuenta que siempre debe estar muy explicitado asuntos como los siguientes, que voy a usar una grabadora, que la información la voy a usar para hacer una investigación, ¿cierto? Y también, claro está, dejarles claro que esa información pasará por un tratamiento muy específico que dará cuenta de un respeto a esa información y también una salvaguardia de ella, de la cual podemos hablar más adelante. Para poder dar cuenta de sus intereses en un nivel, llamémoslo conceptual, pero también en un nivel riguroso, se vale del concepto de categoría. El concepto de categoría no es lo mismo que la variable, ¿cierto? Para hacer una definición muy concreta de la variable tiene que ver con aquello que va a variar y que puede variar en diferentes contextos. La categoría está mucho más preocupada por una dimensión conceptual que permita capturar el sentido o la representación que los sujetos tienen sobre una realidad y que ella pueda irse consolidando como un concepto, ¿cierto? Es posible que uno encuentre en la literatura
referencias a la categoría como estas: concepto que conceptualiza conceptos, concepto que clasifica conceptos, o conceptos ideales que me permiten acercar a una realidad y que se van a ir alimentando conceptualmente de las evidencias que se vayan encontrando en la realidad. Esto es muy importante, porque la categoría en la investigación cualitativa, a diferencia de otras tradiciones, se va construyendo, se va alimentando de los datos que va recolectando, se va alimentando de los significados que va observando en la realidad. Y no se mantiene solamente como un concepto mucho más cercano a la teoría, como en otras tradiciones se hace, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también que en la misma investigación cualitativa hay diferentes posiciones, ¿cierto? Mientras que hay algunos que proponen que la categoría pueda ser construida directamente con los datos empíricos, es decir, con los testimonios, con los documentos, con las observaciones, con la participación en la comunidad, ¿sí? A lo que normalmente llamamos categorías un poco más inductivas, ¿cierto? Hay otras tradiciones que lo que están preocupados es por construir categorías que están mucho más cercanas a la teoría, un poco más deductivas, es decir, categorías mucho más consolidadas y amarradas a las tradiciones teóricas o a los teóricos que le dan soporte, ¿cierto? Cuando uno hace investigación, uno tiene claro que estas dos tradiciones van a funcionar en diferentes momentos en el proceso de construcción de la categoría. ¿Por qué? Porque nunca llegamos a una realidad sin conceptos, ¿cierto? Normalmente llegamos con conceptos, que no siempre son teorías, pero sí son conceptos categoriales, es decir, que nos permiten entender un fenómeno de una manera, ¿cierto? Pero a medida que nosotros vamos recolectando datos, que vamos trabajando con la comunidad, que nos vamos acercando al campo de estudio, ellos se pueden ir alimentando de los datos más particulares que están siendo producidos por los sujetos de la investigación o por las diferentes fuentes que hemos ido identificando. Las categorías en sí mismas, como lo decía anteriormente, son conceptos que van a clasificar conceptos, ¿cierto? Entonces, normalmente una categoría no es monolítica. ¿A qué me refiero con monolítica? No es un concepto unívoco, ¿cierto? Y que él mismo pueda clasificar toda la realidad, ¿cierto? Las categorías, normalmente, por su componente conceptual, están constituidas por otras dimensiones categoriales que van a dar cuenta de matices, van a dar cuenta de escenarios, van a dar cuenta de subconceptos. En la literatura nosotros podemos identificar al menos estas formas de clasificación de esas dimensiones categoriales. En algunos vamos a encontrar que se habla de categoría de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y así hasta el nivel más específico asociado a la realidad. Pero también podemos encontrar una más cercana a la teoría fundamentada que me habla de categoría, subcategoría, característica y dimensión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la categoría como tal, al ser un concepto, tiene poder de abstracción, pero para ella poder capturar dimensiones específicas de la realidad, tiene que, digamos así, desmenuzarse un poco, ¿cierto? Desmenuzarse para poder tener claro que esos elementos que hay en la realidad hacen parte de diferentes dimensiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos o a qué llamamos sistemas categoriales? Llamamos sistemas categoriales a ese resultado de la investigación en el cual nosotros podemos dar cuenta de cómo una categoría, ¿cierto?, se divide en subtemas, en subcategorías, ¿sí?, que permiten que ella sea más específica para entender la realidad. Hay que tener una cosa muy en cuenta cuando hablamos de categorías. No estamos hablando de lo mismo que se habla en la investigación cuantitativa cuando hablamos de operacionalizaciones de variables. ¿Y por qué no estamos hablando de lo mismo? Porque normalmente la operacionalización de una variable es un ejercicio previo al proceso mismo de campo, ¿cierto?, que requiere estar claramente conceptualizado, ¿cierto?, y claramente delimitado un concepto en relación al otro para poder ser medido. En la investigación cualitativa, cuando hablamos de categorías y de sistemas categoriales, lo que estamos hablando es de que ese proceso de esquema conceptual es un producto del mismo proceso de investigación. Es decir, se va construyendo a medida que nosotros vamos avanzando con datos, con entrevistas, con trabajo de campo, con lecturas y con los demás procesos de investigación que realizamos, ¿cierto? El sistema categorial termina siendo muy importante
porque me sirve para muchas cosas. Me sirve para poder tener una relación de mi estructura conceptual con las demás tradiciones teóricas que me han servido para hacer investigación, ¿cierto? Hay una forma de ser usado. Pero además me da cuenta de un gran mapa de la investigación y de por dónde yo me voy moviendo, ¿cierto? Para poder trabajar temas, hacer entrevistas, trabajar observaciones, construir nuevos conceptos y asimismo dar cuenta de los resultados de investigación, porque muchas veces los resultados de investigación terminan siendo nuevas categorías que yo voy articulando a mi sistema de categorías. En la investigación cualitativa uno siempre se va a encontrar con una cantidad de posibilidades de hacerse preguntas de investigación, ¿cierto? La fenomenología se está preocupando por algo, la hermenéutica se está preocupando por otra dimensión, y así podríamos hablar de todos los enfoques y de todas las estrategias, ¿cierto? Asimismo nos vamos a encontrar con que yo puedo tener múltiples formas de entrevistar. Hay entrevistas abiertas, hay entrevistas narrativas, hay entrevistas históricas, hay entrevistas biográficas, y eso mismo podríamos decir con cada uno de los temas de los componentes de la investigación en el nivel técnico y en el nivel teórico, ¿cierto? Podríamos decir que cada una de ellas va a responder a diferentes dimensiones de la realidad y a diferentes intereses. Nunca una entrevista va a ser igual para todas las metodologías, ¿cierto? Así hablemos de entrevista abierta, entrevista cerrada, entrevista estructurada, entrevista semiestructurada, ¿cierto? Entonces, hacer armónico o hacer que tenga armonía, tenga una cierta estructura lógica cada uno de estos componentes, enfoques con técnicas, técnicas con estrategias, ¿cierto? Requiere que el investigador siempre tenga claro cuál es la dimensión de la realidad que va a abordar, ¿cierto? Si yo estoy interesado en abordar una dimensión simbólica en la conversación, ¿cierto? Eso me va a dar muchas pistas a futuro para yo saber que mi estrategia más importante es la conversación y que entonces yo puedo hacer entrevistas, charlas, grupos de discusión y estar muy atento a la forma como conversa o habla la gente, ¿cierto? Eso me va a dar siempre pistas. Si yo lo que yo estoy interesado ya no es solamente por la conversación, sino que estoy preocupado por la dimensión narrativa de una realidad, eso seguramente me va a dar pistas para decir, bueno, de pronto mi enfoque es más fenomenológico. Y como es más fenomenológico, entonces me voy a poder preocupar más por esa experiencia que ha tenido el sujeto, que me cuente él cómo la ha entendido, él cómo la ha vivido, ¿cierto? Y de esa manera recuperar como su historia, ¿cierto? Y allí voy a ir identificando como esos matices de esa realidad sobre la cual está preocupada la investigación cualitativa, ¿cierto? Entonces, una recomendación concreta sería tener claro cuál es esa dimensión de la realidad subjetiva, de la realidad simbólica que me interesa, para tener claro cómo voy a abordarla en términos metodológicos, ¿cierto? Pero otra idea importante es la siguiente: la investigación cualitativa es muy rica en estrategias, ¿cierto? Entonces, no solamente una estrategia me permite a mí capturar información cuando la aplico, cuando la implemento. Me voy a explicar. Cuando yo hago entrevistas, no solamente la entrevista sería la única estrategia que yo puedo implementar, también puedo implementar la observación, ¿cierto? Entonces, si yo hago una entrevista y al mismo tiempo observo la forma como el sujeto participa de esa entrevista, eso me va a dar no solamente más información, sino que me va a permitir a futuro poder dar cuenta de cómo se va a dar, poder dar cuenta de cómo estoy observando esa realidad subjetiva, ¿cierto? Entonces, otra recomendación sería tener siempre en cuenta que yo puedo tener múltiples estrategias para poder capturar la información que requiero, ¿cierto? Y de esa manera voy a poder identificar o voy a poder ver que la investigación cualitativa tiene una dimensión también muy creativa en el ejercicio del investigador. El investigador puede proponer diferentes formas para que aparezca la narración, para que se dé la conversación o para que aparezca esa dimensión del sentido, esa dimensión de las marcas simbólicas, esa dimensión del lenguaje de la que hablábamos anteriormente. Una pregunta que siempre se le hace a la investigación cualitativa es si la información que recolecté tiene calidad, ¿cierto? Ese es un concepto muy complicado de abordar en la investigación cualitativa, porque en la investigación cualitativa no siempre trabajamos con un tipo previo. ¿Me explico? En la investigación cuantitativa usted construye un concepto
muy específico previamente y a él le identifica los indicadores y posteriormente esos indicadores los contrasta con la realidad. Entonces es más claro tener la idea de que un dato tiene calidad porque el dato responde a las condiciones de parametrización que se dieron a partir de la teoría. En la investigación cualitativa los datos a veces son contingentes, muchas veces tienen que ver con la memoria, tienen que ver con la interpretación que el sujeto tiene sobre aquello que vivió o que está viviendo, ¿cierto? Entonces es un poco más complicado decir que el dato tiene una forma específica, que el dato tiene una forma de validarse. Entonces, una manera importante para tener en cuenta a la hora de pensar en qué tanta calidad pueda llegar a tener la información es promover la descripción, ¿cierto? Cuando usted cuando usted hace entrevistas, promueva que el sujeto hable y narre descriptivamente sobre aquello que usted le está preguntando, porque eso le va a permitir capturar mucho más la forma como el sujeto está entendiendo eso que le está hablando, ¿cierto? Allí cerca de la narración, entonces está que usted promueva otras cosas. Por ejemplo, que el sujeto recuerde, o sea, promuévale, estimule la memoria del sujeto para que el sujeto tenga que hacer el esfuerzo de la interpretación y la narración. Promueva que narre, déjelo hablar, déjelo hablar. En la investigación cualitativa, los datos, además de ser ideográficos, son más extensos, ¿cierto? No se preocupe porque la pregunta sea concreta, ¿sí? Por el contrario, una respuesta concreta, lo que podría llevar es a que el dato pierda calidad, pierda contexto, pierda estructura, ¿cierto? Bueno, y otro elemento que considero bien importante para entender que el dato pueda ser de calidad es que este dato pueda dar cuenta de una experiencia social, ¿cierto? Si la experiencia social es una experiencia que el sujeto mismo vivió, seguramente va a poder narrar, seguramente va a poder describir, ¿cierto? Lo que no va a suceder cuando usted le pregunta a alguien sobre algo que no necesariamente vivió o de lo cual tuvo una experiencia, porque lo que le va a dar es opiniones, lo que va a hacer es generar apreciaciones tal vez inconexas, ¿cierto? Y eso va a hacer que el dato pues pierda calidad en términos de su naturaleza. Eso mismo podríamos decir de cuando vamos a trabajar los datos más textuales, los datos que están en actas, los datos que están en observaciones, ¿cierto? Procure que ellos sean descriptivos y no se preocupe porque esos datos tengan contexto, porque eso, por el contrario, va a dar cuenta de la calidad. Las investigaciones cualitativas, a diferencia de investigaciones que corresponden a otras estructuras de investigación, por ejemplo la investigación lineal, que es muy propia de la investigación cuantitativa, normalmente es una investigación que se va construyendo y que va respondiendo a situaciones que se van presentando en la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, claro, como yo me voy a enfrentar por un lado a una comunidad seguramente, por otro lado a información que no está previamente estructurada, sino que yo voy a ir construyendo en la medida que me relaciono con los grupos sociales, ¿cierto? Estas investigaciones normalmente se van construyendo en la medida que se van implementando, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las investigaciones cualitativas son iguales, ¿cierto? Porque respondo a diferentes condiciones, a diferentes situaciones socioculturales, ¿cierto? Pero sobre todas ellas, yo sí puedo hacer una recuperación de la forma como se fue construyendo, ¿cierto? A eso la investigación cualitativa se le ha llamado de muchas formas. Por un lado se le ha llamado memoria metodológica, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea de la memoria metodológica? Que yo como investigador pueda hacer un ejercicio reflexivo de la forma como operé metodológicamente para poder realizar mi investigación, para poder construir mis datos, para poder vincularme con la comunidad, para poder hacer el análisis, para poder ganar en validez, para poder generar un ejercicio de triangulación, ¿cierto? Y eso sucede cuando usted como investigador, al finalizar su investigación, hace reflexiones sobre cosas como las siguientes. ¿Qué planeé? ¿Qué encontré? ¿Sí? ¿Qué situaciones me encontré? ¿Qué decisiones tomé? ¿Cierto? ¿De qué forma superé los diferentes inconvenientes que se me presentaron? Y que esa reflexión sea una reflexión metodológica, es decir, sea una reflexión que tiene la capacidad de dar cuenta de cómo usted como investigador terminó realizando la investigación. Eso sirve para muchas cosas. Sirve para que otros investigadores puedan tener cajas de herramientas que le permitan resolver situaciones que se les van a presentar.
Sirve para que usted y otros piensen en la forma como deben proceder cuando se le presentan determinadas situaciones. Y además permite dar cuenta de la forma como usted alcanzó sus resultados de investigación. Entonces siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué tan válido es un dato subjetivo? ¿Qué tan válido es un dato que ha sido interpretado? ¿Cierto? Porque tenemos la idea de que la validez está íntimamente vinculada con la representación concreta que el dato tenga sobre el evento fáctico del cual él está hablando. Como en la investigación cualitativa estamos hablando de información que no está tan estructurada, ¿cierto? Estamos hablando de impresiones, reflexiones, interpretaciones, símbolos, conversaciones, ¿cierto? Entonces nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo vamos a ganar un poco en validez? ¿Cierto? Y cuando nos estamos refiriendo a la validez, lo que nos estamos refiriendo es, ¿cómo voy a ganar como investigador para saber que eso que el sujeto me contó, que yo observé, que yo encontré en un texto, es lo que más se acerca a lo que un grupo social piensa sobre aquello que está hablando, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de eso en la investigación cualitativa, pero también podríamos decir que en otros contextos de investigación, va a aparecer un concepto que tiene muchas formas de ser abordado, y es el concepto de triangulación, ¿cierto? Entonces, triangular, ¿sí?, es un concepto que viene seguramente de la cartografía, ¿cierto? Y es la triangulación me permite orientarme, ¿cierto? Cuando yo me voy a orientar, ¿cierto?, en cartografía, mínimo tengo que identificar 2 puntos, ¿cierto? 2 puntos que me permitan identificar tal vez un tercero, ¿cierto? Eso lo hago con una brújula, con un mapa, con el azimut, con un punto de referencia, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar esa misma idea a la idea de la triangulación en la investigación cualitativa, ¿cierto? Si lo que yo quiero tener claro es que tanto una categoría, un tema, unas expresiones están dando cuenta de una realidad social, de un fenómeno social que estoy investigando, lo que yo debería tener en cuenta es más de un punto de referencia. Los puntos de referencia en nuestro caso son o las entrevistas y los instrumentos que estemos usando, o los sujetos y los actores que estén participando, o las teorías de las cuales estemos hablando, ¿cierto? O los investigadores que puedan tener opiniones sobre la investigación. Veamos alguno. Entonces, una forma de triangulación es preguntarle a más de uno, ¿cierto?, sobre lo mismo. Porque si le preguntamos a más de uno sobre lo mismo, que comparte una cierta experiencia social, seguramente nos van a hablar en el mismo sentido, porque comparten un mundo cultural, ¿cierto? Eso me va a permitir triangular con sujetos, ¿sí? Entonces, cuando tengo varios puntos de vista de los sujetos, voy a poder hacer una triangulación de lo que me están diciendo, ¿cierto? Pero también puedo preguntarles con diferentes estrategias, ¿cierto? Puedo preguntarles con una entrevista y también puedo invitarlos a un grupo de discusión, pero también puedo hacer una observación, pero también puedo invitarlos a un taller y hablar sobre los mismos aspectos, con la finalidad de identificar cómo, con diferentes estímulos, con diferentes propuestas para que el sujeto se exprese, ¿cierto?, yo puedo identificar si se está expresando de la misma manera o con los mismos sentidos. Eso indudablemente nos va a permitir identificar los matices de la información que estoy construyendo, pero además nos va a permitir saber si lo que nosotros estamos concluyendo, interpretando, pensando sobre esa realidad va como en la misma dirección. Y otra forma también muy usada es decirle a otro investigador, vos estás observando aquí lo mismo que yo estoy observando. Esa a veces es un poco más compleja, ¿cierto? Es un poco más compleja porque indudablemente allí lo que va a suceder es que procesos cognitivos, experticias diferentes van a empezar a observar una misma realidad que en esencia es interpretada. Sin embargo, puede ser una alternativa. Cuando hacemos investigación cualitativa, la investigación cualitativa normalmente no se da ni se hace por fuera de grupos sociales, ¿sí? Es decir, la hacemos con otros, con esos otros a quienes vamos a escuchar, con esos otros con quienes vamos a conversar, con esos otros que nos van a observar, que nos van a escuchar, ¿cierto?, con esos otros que van a opinar, con esos otros que están viviendo, ¿cierto? Y nosotros como investigadores lo que hacemos cuando construimos datos, construimos categorías, hacemos el análisis, es un poco interpretar la forma como esos sujetos viven, ¿cierto? Entonces, como estamos interpretando a otros, lo mínimo que podemos hacer es contarles cómo los estamos interpretando, ¿cierto? Eso en la investigación cualitativa tiene que ver con 2 aspectos importantes.
La primera, con una devolución de la investigación que le posibilite a los sujetos investigados validarnos los datos, ¿cierto? Incluso en una forma de triangulación, decirnos, sí, usted tiene razón, esto no lo entendió bien, esto estamos de acuerdo, o ve, qué interesante, esa información o esa forma de analizar las realidades que nosotros vivimos nunca la habíamos tenido, ¿cierto? Pero por otro lado tiene una dimensión ética, ¿cierto? Esa dimensión ética tiene que ver con la responsabilidad que uno como investigador adquiere cuando le propone a un grupo social que vamos a hacer investigación, ¿cierto? Y tiene que ver con que nosotros nos estamos responsabilizando de ese grupo social y de la información que nos propició, que nos permitió construir. Entonces nosotros como investigadores, lo que deberíamos hacer es ser explícitos en la forma como nosotros estamos entendiendo eso que entendimos de esa realidad. Y eso lo hacemos por medio de la devolución, ¿cierto? Que permitirá y que deberá permitir que la comunidad se sienta partícipe del ejercicio mismo de investigación. La devolución muchas veces se hace al final de la investigación, pero también se puede hacer en diferentes momentos de la investigación, después de que hicimos unas entrevistas, después de que hicimos algunos talleres, cuando les queremos dar datos parciales a la comunidad o cuando queremos saber si lo que estamos diciendo sobre un determinado tema sí es un poco como la comunidad lo está entendiendo. La investigación, como muchos otros campos de conocimiento, se actualiza, se desarrolla, ¿sí? Desarrolla nuevas metodologías, nuevas formas de hacer. Entonces es un campo donde hay una alta producción de investigación, ¿cierto? Y una alta producción teórico-metodológica. Entonces, usted puede encontrar varios grandes manuales, grandes handbooks que van a sistematizar la forma como se ha hecho investigación. Hay uno muy bueno que es el de Lincoln y Guba, ¿cierto? Es un texto que la universidad lo tiene, son 6 tomos. En esos 6 tomos usted va a encontrar debates sobre no solamente la técnica, sino la teoría, los campos de conocimiento, ¿cierto? Cómo la investigación cualitativa se relaciona con la política, las minorías sociales, los movimientos sociales, la creatividad, ¿cierto? Ese es un buen texto. En la literatura cercana tenemos unos textos bien interesantes como el de estrategias de investigación cualitativa de la profesora María Amelia Galeano, que nos va a ubicar en algunas de estas tradiciones, la etnometodología, los estudios documentales, los estudios de caso. Asimismo, un textico pequeñito que ella escribió en la Universidad de AFIT que se llama Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Pero también tenemos otros un poco más que están asociados a otras tradiciones teóricas más específicas. Por ejemplo, hay un texto que se llama La investigación cualitativa, arte o ciencia, que va a tener un debate también sobre el papel de las tradiciones sistémicas y complejas a la hora de hablar de la investigación cualitativa. Hay textos específicos. A mí me parece muy interesante un artículo que escribió el profesor Jesús Galindo sobre la entrevista. Particularmente lo uso en casi todos mis cursos, tanto de pregrado como de maestría, porque permite entender que la entrevista tiene una naturaleza propia en el campo de la investigación que va a permitir desarrollar y promover esos aspectos de los que hablamos, memoria, narración y demás. Hay documentos muy canónicos en la investigación cualitativa. Hay una colección que tiene un texto que la universidad tradujo, que se llama Bases de Investigación Cualitativa, y la colección se llama Contus, ¿cierto? Que va a tener 4 textos. Este es un muy buen manual que va a tratar tanto discusiones acerca de lo teórico, de lo metodológico, de lo técnico y del análisis. Lastimosamente el análisis es a veces en lo que menos nos preparamos y termina siendo la manera como vamos a producir realmente nuevos conocimientos. Entonces, esos manuales pueden aportar una muy buena literatura. Y además se van a encontrar muchos otros tipos de manuales, ¿cierto? Sé que hay manuales que dan cuenta de cómo los europeos han tratado la investigación cualitativa, ¿cierto? Sería interesante encontrarlos. Muchas de estas literaturas se van a encontrar en la web. Y también hay revistas especializadas en la investigación cualitativa, ¿cierto? Que usted puede ir trabajando, explorando y observando. En la investigación cualitativa ha logrado desarrollar muchas herramientas para el manejo de datos, ¿cierto? Uno puede encontrar software como Nudis en Vivo, MassQDA, Atlas-T, Ethnograph y una infinidad, ¿cierto? Entonces, en el futuro queremos construir un par de videotutoriales
que puedan dar cuenta de cómo se manejan estas herramientas. ¿Para qué van a servir estas herramientas? Específicamente aquellas que podríamos trabajar, el Atlas T y el MassQDA. Son herramientas que permiten hacer bases de datos con la información recolectada en campo, entrevistas, fichas, actas, fotografías, videos, grabaciones y demás, y nos va a permitir organizarlas por medio de una ayuda virtual. Organizarlas para crear una suerte de biblioteca, una suerte de base de datos documental en la cual nosotros podemos hacer consultas categoriales explícitas, fáciles y adecuadas, así como generar formas de representación de la información. El grupo de investigación al que yo hago parte se llama Redes y Actores Sociales. Es un grupo de investigación que está adscrito al Centro de Investigación CIS de la Facultad de Ciencias Sociales y compuesto en su mayoría por docentes del Departamento de Sociología, ¿cierto? Nosotros hemos venido trabajando en diferentes formas de hacer análisis y también hemos logrado construir algunos talleres, algunos diplomados que hablan específicamente de las herramientas para el análisis de los datos cualitativos.